Buenas noches, apreciado tutor John Freddy. Mi nombre es Ligia Nazaret Jaimes Peña y mi compañera Jenny Carolina Gualdrón Morales. Vamos a exponerle la fase 2, teoría, la unidad 2, fase 3, estudios de caso, teorías de aprendizaje. Contenido. Cuadro comparativo sobre teorías de aprendizaje, presentación de situaciones escolares y análisis de las situaciones escolares. El cuadro comparativo sobre teorías de aprendizaje. Análisis. En este cuadro vamos a encontrar el análisis de las teorías de aprendizaje de acuerdo a cada autor. Vamos a encontrar también los procesos de aprendizaje, el rol del alumno, del docente, la interacción y los procesos de transferencia. Aquí está representado el cuadro comparativo sobre teorías de aprendizaje de acuerdo a las ideas que sacamos entre las dos compañeras. Lo primero son los autores representativos. En la teoría conductista escogimos a John B. Watson, Ivan Pavlov, Friedrich Skinner. En la teoría constructivista a Jean Piaget, Levi Vygotsky, George Kelly. Y en la teoría cognitivista a David Ausubel, Jean Piaget y Erik Erikson. Mi compañera continúa con el siguiente factor. Concepción del aprendizaje. En esa teoría no es Concepción del aprendizaje. En esta teoría no es necesario reforzar explícitamente una conducta. Basta que se observe en un modelo y se repita más tarde. El estudio se centra en la conducta observable para poder controlar su objetivo. El mecanismo de la enseñanza-aprendizaje es basado en el estímulo y la respuesta. Teoría constructivista. Se concibe a partir de la lección mediante procesos de instrucción, apoyo propio y conocimiento inductivo. Las estructuras del pensamiento se construyen teniendo en cuenta que nada está dado desde el comienzo. Parte desde un esquema de conocimientos en el que el individuo crea aprendizajes significativos desde las experiencias previas que han ido construyendo. Teoría cognitivista. En esta teoría la idea principal se focaliza en los estudios de los procesos internos que ocurren en la persona cuando aprenden. Se basa en los resultados de los procesos de percepción, experiencia y memoria. Los procesos activos del aprendizaje se enfocan en cómo la información es asimilada, recibida y organizada. Procesos de aprendizaje. De acuerdo a la teoría conductista, estos procesos son memorísticos, son repetitivos y mecánicos respondiendo a estímulos. En esta teoría conductista, sus procesos de aprendizaje se emplean premios y castigos en el que el estudiante guía el comportamiento para evitar o para conseguir esos premios. También es observable a los estímulos que recibe dando una respuesta. En la teoría constructivista, ya el estudiante es más autónomo, él construye sus propios conocimientos partiendo de la interacción y de lo que ha vivido y los conocimientos que ha tenido anteriormente. Y en el constructivismo equipara el aprendizaje con la creación de significados a partir de experiencias. De acuerdo a la teoría cognitivista, el proceso de aprendizaje estudia más que todo lo mental. ¿Sí? Lleva a cabo el desarrollo de habilidades de aprendizaje mediante el lenguaje, la experiencia, la percepción, el razonamiento. Y también se utiliza lo que son cuestionarios, observaciones del comportamiento e interacciones. Mi compañera continúa, rol del profesor. Rol del profesor. Teoría conductivista. Es lo que favorece y guía el proceso de aprendizaje de todos los alumnos. Es también el encargado de transmitir el aprendizaje de manera más clara y directa posible. También imparte en la educación a través de las actividades encaminadas a la
a la repetición y la memorización. Teoría constructivista. El docente es facilitador de situaciones en las que los alumnos desarrollan actividades tanto mentales como constructivas. El docente guía y orienta la actividad. Debe conocer la individualidad cognitiva de cada estudiante para guiarlo en el proceso y así mediante información puntual evitar que se tranque el proceso de aprendizaje. Teoría cognitivista. Apoya la enseñanza y la cooperación cognitiva. Organiza dinámicas que posibilitan la interacción de ideas que favorezcan el aprendizaje de los alumnos. Es también el encargado de promover la estrategia cognitiva y motivadora de sus alumnos a través de la experimentación que darán lugar a un aprendizaje más significativo. Rol del estudiante. De acuerdo a la teoría conductista, el estudiante se considera como un individuo pasivo, el cual recibe los conocimientos que le enseña, pero a la vez los comparte con sus compañeros. También se trabaja en la repetición para memorizar y repetir pues la conducta requerida por el docente. Y en esta teoría conductista, el alumno debe poseer hábitos socialmente aceptables. Es un alumno bien portado. De acuerdo a la teoría constructivista, el alumno es autónomo de buscar sus propios aprendizajes, de desarrollar la creatividad y también pues de investigar más allá de lo que el docente le da. De acuerdo a la teoría cognitivista, el rol del estudiante es ser activo teniendo la capacidad de autoevaluarse, ya que posee la suficiente competencia cognitiva para aprender y solucionar problemas. También construye su aprendizaje a través de que construye su conocimiento y se relaciona con lo que busca del mismo. Compañera, interacción estudiante-profesor. Interacciones estudiante y profesor. Teoría conductivista. Es centrado principalmente en la transmisión de conocimientos entre alumnos y docentes. Los docentes establecen los estímulos con propósitos de obtener una respuesta correspondiente. Experiencias de aprendizaje utilizando diferentes metodologías didácticas para el buen desarrollo y estímulo y así mejorar la formación integral de los alumnos. Teoría constructivista. La interacción consiste en que el profesor cede el protagonismo al alumno, quien es el que asume un proceso propio de formación participando de manera activa como responsable del aprendizaje propio. Se crean ambientes didácticos y participativos entre los alumnos. Existe una unión en la base de la comunicación, los valores y la confianza, ya que eso promueve que el docente se evalúe a sí mismo y miren en qué está fallando y mejore cada día. Teoría cognitivista. El profesor y los estudiantes tienen una relación muy directa, ya que el profesor orienta y propone las diferentes actividades y los estudiantes dan sus puntos de vista. El profesor también es el encargado de desarrollar las actividades y clases didácticas para motivar a los alumnos y estos, por su parte, experimentan y buscan resolver sus propios problemas mediante un aprendizaje significativo. La relación entre el profesor y el alumno es activa viviendo situaciones que provoquen aprendizajes mediante la actuación y la observación. El proceso de transferencia o mediación. De acuerdo a la teoría conductista, el maestro es el que transmite los conocimientos y el alumno los recibe de manera pasiva en ese proceso. También la transferencia a la teoría conductista es el resultado de la generalización, las situaciones que presentan características similares o idénticas y se implementan en la aplicación de conocimiento con nuevas estrategias adquiridas en el proceso de formación. En la teoría constructivista, la transferencia puede facilitarse envolviendo a la persona en tareas auténticas, ancladas en contextos significativos. También se centra en la construcción de los nuevos conocimientos y es un proceso donde se relaciona lo que el estudiante ya aprendió, las experiencias que ya ha tenido y la participación del docente como un guía en el proceso. De acuerdo a la teoría cognitivista, el aprendizaje se transfiere mediante la experiencia, convirtiéndose en un aprendizaje significativo
en el que ha sido basado en vivencias. También cuando un estudiante entiende cómo aplicar el conocimiento en diferentes contextos, ahí se aplica ya la transferencia. Y también son unos compromisos activos y participativos en el proceso de almacenamiento de la información en la memoria. Ahora vamos a hacer el análisis de las situaciones. Mi compañera inicia con la situación 1. Bueno, de acuerdo al análisis que se le hizo a la situación, la teoría que prima en esta situación es la teoría cognitivista. Los roles son el rol del profesor, ya que el docente evalúa los procesos como el lenguaje, la percepción, la memoria, el razonamiento y la resolución de problemas, teniendo en cuenta que cada grupo expondrá la respuesta argumentada. Los procesos de aprendizaje. El estudiante es muy activo en la participación del proceso de aprendizaje, en el cual mediante la interacción con los grupos se genera información, la cual es recibida, organizada y previamente almacenada. También tenemos la interacción del estudiante y el profesor, ya que el docente establece los estímulos en un ambiente de aprendizaje en el cual hace la conexión con lo que ya se ha aprendido a sí mismo. El estudiante participa en su proceso de aprendizaje. De acuerdo a la situación 2, la teoría de aprendizaje que se adapta a esta situación es la conductista. Escogimos 3 factores, que es la concepción del aprendizaje. De acuerdo con esa situación, mediante estos estímulos de Caritas se busca fomentar estrategias de comportamiento de aprendizaje en los alumnos. También el proceso de transferencia es el maestro, es el transmisor de los aprendizajes, siendo el alumno un receptor pasivo en este proceso. Y el rol del estudiante es el de poseer hábitos socialmente aceptables, el cual es bien portado en el salón de clases. La situación 3, la teoría de aprendizaje que escogimos y que se adapta a esa situación es la constructivista. El rol del estudiante es el de ser autónomo, responsable de su propio proceso de aprendizaje, ya que él debe investigar y también debe poner en práctica las experiencias previas que ha tenido, el cual pues brinda un valor para el aprendizaje significativo. El rol del profesor, pues es el docente guía y es el que orienta la actividad. Y los procesos de aprendizaje, en este proceso, el docente permite que el alumno sea autónomo, que el estudiante construya sus propios conocimientos y además permite que se construyan las ideas y aprendizajes desde lo vivido anteriormente. Eso es todo. Muchísimas gracias.